Algoritmo Salvaje, una carrera a tu medida en el sector IT, orientación laboral para programadores, estudiantes de informática y personas que piensan estudiar algo relacionado con el sector. Porque tu carrera profesional la decides tú. ¿Qué pasa, people? ¿Qué tal? Soy Sergio Gordillo, bienvenidos a otro capítulo del podcast. Como últimamente quiero recordaros de nuevo las medidas de seguridad, de prevención en la situación sanitaria en la que vivimos: distancia social, mascarilla, ventilación y lavado de manos. Espero que estéis muy bien, que os cuidéis y nada, hecho este breve recordatorio, vamos a pasar al capítulo del podcast de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces creo que se pasa por alto y que yo sin embargo creo que es básico y clave para el desarrollo del programador. Es decir, si yo quiero ser un programador top, sí o sí tengo que tener esto. O sea, ser un programador normal, digamos que es fácil, ¿no? Es fácil estudiar y estar dentro de la media, pero lo complicado es destacar, es decir, lo complicado es ser un programador pues del 5% mejor, por así decirlo, ¿no? Y realmente de eso es lo que quiero hablar hoy. Y bueno, evidentemente si te gusta programar, querrás estar dentro del 5% mejor. Es decir, eso es impepinable porque al final cada uno intenta hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, ¿cuál creéis? Os animo a que paréis el podcast un momentito cuando haga esta pregunta y que penséis. ¿Cuál creéis que es el ingrediente del programador top? Y ojo, importante, esto no tiene, no se solapa con aquel artículo que hicimos de cómo saber si me gusta la informática, en la que, bueno, detallamos ciertas características que tenías que tener para trabajar en el mundo de la programación. Evidentemente tienes que tener esas características, si no todas, muchas, porque si no vas a acabar abandonando, pero si realmente quieres destacar, las que te voy a hablar hoy son estrictamente necesarias. Yo lo veo así, al menos. No tengo, como ya os he comentado alguna vez, una verdad absoluta, sino que esta es mi opinión, pero creo que son las características básicas. Con lo cual, os animo a que penséis, que paréis el vídeo, que lo dejéis en comentarios. Dejo un poquito para pensar. Espero que hayáis parado el vídeo. Perfecto. Y seguimos. Y ahora os cuento yo mi opinión. Por tanto, ¿cuál sería el ingrediente básico de un programador top? Pues os voy a contestar con la frase más conocida de José Mourinho, que él decía: ¿por qué? Pues exactamente eso. ¿Por qué? La curiosidad. ¿Por qué haces las cosas? Es decir, hay muchos programadores que hacen las cosas un poco pues de forma automática. Es decir, pues tengo este problema, utilizo este algoritmo y ya está. Y yo te pregunto, ¿por qué? No, porque para recorrer este array, pues un for each. ¿Vale? ¿Por qué un for each y no otra cosa? ¿Por qué este algoritmo y no otro algoritmo? ¿Por qué utilizas este lenguaje para resolver esta problemática y no otro lenguaje? ¿Por qué esta arquitectura en esta aplicación y no otra? Es decir, programar no se resume, o sea, no es un sinónimo de escribir código. Escribir código es solo una pequeña parte, que evidentemente es muy importante, pero de lo que es programar. Es decir, la programación tiene una dimensión, por supuesto, en código, pero tiene que tener detrás un razonamiento. Tiene que tener un razonamiento, porque si no tiene el razonamiento, no estamos optimizando una aplicación. Por muy limpio que sea el código, si es una aplicación compleja, pero no hay unos porqués fundamentados detrás, esa aplicación está muy lejos de ser óptima. Muy lejos. Muy, muy, muy lejos. Luego podríamos hablar de más cosas, ¿no? Podríamos hablar sobre... hay un montón de cosas en las que no me voy a meter ahora mismo, como usabilidad, accesibilidad, incluso eh,
ética de la programación, es decir, hay un montón de cosas de las que se podrían hablar, pero lo básico de todo es el porqué. Y el porqué significa que hay otros programadores que ya han dado respuestas a esas preguntas que tú tienes. Y esto es algo que, aunque yo no lo sé en el sentido estricto, porque yo no he estudiado ingeniería informática, con las personas que yo he hablado de ingeniería informática sí que me comentan que en la carrera pues se centran más en no tanto aprender un lenguaje de programación, como sí, que eso es lo que se hace más en formación profesional, sino en aprender las bases de programación, ¿no? Es decir, en aprender bien un lenguaje y en poder comprender bien las estructuras de datos, los algoritmos, para luego poder aplicarlos independientemente del lenguaje de programación que utilices. Para los que venimos de FP y una gran parte de la audiencia o mucha audiencia, por pura estadística, será de formación profesional, yo soy muy defensor de una visión en el tema de la programación de investigación, de research. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay libros, si investigas en internet un poquito, verás que hay un montón de libros de programación clásicos eh, que todos los programadores senior te lo recomiendan como un must, es decir, un libro que debes leer. Hay muchísimos libros donde se habla, pues eso, de estructuras de datos, de algoritmos, de patrones de diseño, de arquitectura, etcétera. Entonces, considero que estos conocimientos son claves para que tú cuando te hagas esa pregunta del por qué puedas responderla. Con lo cual, la curiosidad y el poder dudar de todo es un ingrediente básico, unido a una alta capacidad de aprendizaje. Si tienes mucha curiosidad pero no tienes una alta capacidad de aprendizaje, que por cierto eso se entrena, no vas a poder pertenecer a ese selecto grupo del 5% de programadores top. En cuanto al siguiente punto, que creo que es muy importante, es el tema de divertirte programando. O sea, tú tienes, y bueno, ya eso no solo se puede aplicar a la programación, sino a la vida también. Es muy interesante que busques problemas que te interesen. Es decir, tú imagínate, tienes una problemática que es la que tienen muchos desarrolladores, especialmente cuando empiezan. Necesito hacerme un portfolio. Perfecto, quieres hacerte un portfolio, pero no sé de qué hacer la aplicación. Vale, busca problemas que te interesen y soluciónalos con código. Y además, intenta hacer una solución lo más real posible, evidentemente adaptado a tu nivel de habilidades en ese momento. Se trata de hacer las cosas lo más real posible y de una forma que te interese. Lo voy a poner con un ejemplo muy simple. Si tú a mí me pones a hacer una aplicación del mundo del derecho, pues probablemente si la tengo que hacer la haré e intentaré aprender porque soy una persona muy curiosa, pero realmente me va a motivar mucho más, pues por ejemplo, una aplicación de fútbol, porque es un mundo que me apasiona, ¿no? Entonces, ah, creo que es importante hacer aplicaciones de cosas que te gusten y que te interesen y lo más reales posibles. O sea, eso lo considero clave. Otra cosa que debes de tener, además de divertirte muchísimo programando, es lo que yo llamo un porqué. Es decir, vale, diréis, vale, ya hemos hablado de la curiosidad y de que hay que dudar de todo y tomar decisiones fundamentadas. De acuerdo. Y ahora me viene Sergio a decirme que tengo que tener un porqué. ¿Otro porqué? Sí. Os voy a recomendar además leer un libro que yo, bueno, leí en el instituto y luego releí de nuevo durante la carrera de psicología. Creo que es un libro que puede aportar mucho porque te ayuda a conocerte mejor a ti mismo y se llama El hombre en busca de sentido. Es de Víctor Frank, es un psiquiatra, neurólogo, bueno, ya falleció hace unos años, y es el fundador de la logoterapia, pero básicamente, por lo que os recomiendo este libro, es
Bueno, realmente este libro, por el motivo que ha salido, es por una frase que quiero decir de Víctor Frank, que es un... Bueno, él vivió en los campos de represión nazis, en los campos de concentración, y sobrevivió a ello, y utilizó esta experiencia de forma... Bueno, como cuenta en el libro, esa experiencia le permitió crear luego una terapia, que fue la logoterapia, porque se dio cuenta en los campos de concentración que las personas que tienen un porqué buscarán, la frase correcta era algo así como quien tiene un porqué buscará un cómo. Es decir, si tú tienes un porqué para programar, el código nunca supondrá un problema. Es decir, y ahora vamos a hablar un poco más de psicología en tema de motivación. Tenemos las motivaciones extrínsecas, es decir, si tú programas porque vas a ganar 2.000 euros a final de mes, eso es una motivación extrínseca, es decir, una motivación que no depende de ti. Sin embargo, si tú programas porque te gusta, porque estás muy motivado para hacer una determinada aplicación, porque quieres aprender, esa motivación sí que depende de ti, es una motivación intrínseca. Con lo cual, la pregunta que yo te hago, y de nuevo te animo a que lo pienses durante el tiempo que sea necesario, es ¿por qué? Es decir, ¿por qué quieres programar? ¿Por qué quieres estar en ese 5% de programadores top? ¿Por qué? Porque realmente, y voy a hacer énfasis en esto, para saber el por qué, más que las respuestas que tú des, importan las preguntas. Porque si no te haces las preguntas correctas, jamás vas a llegar a las respuestas adecuadas. ¿Y cómo te haces las preguntas correctas? Conociéndote a ti mismo. ¿Cómo te conoces a ti mismo? Es un proceso de aprendizaje que deberías haber hecho a lo largo de tu vida. Y si no lo has hecho, pero quieres conocerte más a ti mismo para optimizar tu rendimiento como programador, te animo a que me lo dejes en comentarios y trabajaré en vídeos y artículos sobre ello. ¿De acuerdo? Eh, entonces, una vez que tú tengas un porqué, ese porqué va a ser la gasolina que te va a impulsar. Y lo ideal es que sea un porqué lo suficientemente sólido para que te permita dar un rendimiento alto a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Con lo cual, y recapitulando un poco todo lo que hemos hablado en este capítulo del podcast, tienes que practicar un escepticismo sano, aunque a mí me gusta más llamarlo pensamiento crítico, es decir, dudar de todo y hacer las cosas siempre por un porqué. Tener una elevada capacidad de aprendizaje, disfrutar programando, buscando problemas que te interesen y solucionándolos con código para optimizar tu aprendizaje. Y, muy importante, tener porqués intrínsecos. La motivación, y esto es importante, no es puramente intrínseca, sino que normalmente hay una mezcla. Es decir, en general hay muy pocas personas que puedan nutrirse de una motivación puramente intrínseca, sino que hace falta siempre, aunque sea un pequeño refuerzo del entorno, que puede ser dinero, puede ser una felicitación de tu jefe, lo que tú quieras. Pero en general no existen motivaciones puras en ese sentido. Porque nada es 100% ni blanco ni negro. Siempre la realidad tiene un color gris. Pero, tienes que tener una motivación intrínseca fuerte. Y cuanto más fuerte, más podrás avanzar en este mundo. Y bueno, quiero, y ya con esto acabo, quiero que os deis cuenta de que muchas veces hablamos en el mundo de la programación pues de muchas cosas técnicas, ¿no? Pero que realmente somos personas y que la psicología y todo lo que tiene que ver con los procesos mentales que están detrás de esto, del código, son lo más importante. Es decir, si tú no tienes esto, es que no vas a estar en ese 5% top, ni de coña, ni de coña. Pero ya no es solo eso. Es decir, es que cuando tú quieres
contratar un programador porque eres un CEO de una empresa, eres un reclutador y etcétera, pesa más, y os doy mi visión, pesa más la actitud que la aptitud. Es decir, si una persona no sabe la última versión de Angular, la puede aprender. Pero si es una persona que realmente pues le interesa cero aprender pues nuevos patrones de diseño, nueva arquitectura, que hace las cosas un poco a lo loco porque tiene una visión de la programación de ir allí a programar 8 horas y luego me desentiendo. Si esa persona tiene esa visión, esa visión es mucho más difícil de cambiar que enseñar la última versión de Angular. Con lo cual, para mí, la actitud es mucho mejor y mucho más valiosa que la aptitud. Y importante, no lo he comentado aquí, pero lo he dado por hecho, pero lo voy a comentar antes de acabar el podcast. Lo más importante, si quieres ser un programador top, por encima de todo esto, es ser buena persona. Puedes tener todo esto, que si eres una persona que se lleva mal con los compañeros, que cuando hay culpa, cuando hay cosas que funcionan mal, echa las culpas a otros compañeros, intenta escurrir el bulto, no asume su responsabilidad, no sabe trabajar bien en equipo, etcétera, 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 el resto de cosas me dan igual. Me dan igual. Es decir, primero la persona y luego la profesión. Y en este caso, pues bueno, eh, no me quiero repetir mucho más. Primero la persona con todas las características psicológicas que hemos dicho y las habilidades sociales correctas. Y luego ya podemos hablar del código, podemos hablar de un montón de cosas. Pero primero tiene que estar esa mente amueblada para poder llevar el código al siguiente nivel. Y bueno, acabamos aquí el podcast. Espero que realmente os haya gustado. Cualquier comentario, sugerencia, duda, etcétera, pues podéis contactarnos. Recordad que estamos tanto en YouTube como iVoox, como en Instagram, como en Twitter, y nos podéis contactar también por el formulario de contacto de la web. Y nada, espero que os haya gustado este